Continuamos con la segunda parte de esta enseñanza que llamamos la diferencia bíblica entre matar y destruir. Nosotros habíamos comenzado la primera parte de esta enseñanza estudiando un versículo que fue clave por un rato al comienzo para nuestro estudio, que fue Juan 8:51. Ahí aprendimos que quien guarde la palabra del Señor Jesucristo absolutamente no verá muerte por siempre. Luego continuamos con Juan 10:10, otro versículo también clave para esta enseñanza, y aprendimos que la palabra destruir en ese versículo proviene de la palabra griega apolumi, y significaría hacer lo que sea que haga el diablo para impedir que una persona renazca del Espíritu de Dios. Bueno, ahora vamos a continuar también con Juan, pero esta vez en el capítulo 3. Juan capítulo 3, en el versículo 15. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, apolumi, mas tenga vida eterna. Ya tenemos más entendimiento de lo que está diciendo aquí. 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se apoletai, que es una palabra pariente de apolumi, más, en contraste a perderse irremediablemente, tenga vida eterna. ¿Ve? Contrapone la posibilidad de perderse, que nosotros los hijos ya no la tenemos. Ya es algo, esa tercera cosa. Recuerde que habíamos visto en Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Recuerde que habíamos dicho que viene está en el presente indicativo, que cada vez que abríamos la Biblia ahí decía viene, viene, viene constantemente. Y que Jesucristo había venido, ya no necesitaba regresar, porque su trabajo de bien para la humanidad ya estaba completo. En cambio, el trabajo del mal para la humanidad por parte del ladrón, del diablo, continúa siendo así. Entonces él puede hurtar y matar al Hijo de Dios, pero nunca puede destruirlo. Es decir, no lo puede matar al punto que sea irremediable su muerte, porque nuestra muerte, la muerte de los hijos de Dios, es remediable al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, acá está, en el versículo número 15, la condición es creer, porque dice, todo aquel que en él cree. Esa condición es muy importante, fíjense qué tan importante será que la repite en el versículo 16. Perderse, apolumi, o su pariente, aquí es opuesto a tener vida por siempre. Por eso el destruir de Juan 10:10 también sería lo opuesto a tener vida por siempre. Mateo capítulo 5. Mateo 5. Versículo 29 dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se apolumi uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se apolumi uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Bueno, vamos a ver. Con la amputación de un miembro nocivo del cuerpo, se remueve ese miembro. Vamos a suponer que este dedo, no sé, haya algún problema, que haya que sacarlo, que haya que quitarlo. ¡Pum! Sacamos el dedo. Muy bien. Esta pérdida es sin remedio. Yo sé, se puede meter un dedo, una prótesis que tenga forma de dedo, que la haga bien parecido a mi dedo, lo que fuera. Muy bien, queda acá el dedo que es una prótesis, pero mi dedo, este dedo que fue removido, lo fue de manera irremediable. Este dedo que ahora yo tengo acá, una vez que es desechado, ya no regresa acá. Lo que regresa acá es una prótesis, pero aquel dedo ya no está más. Esa es una remoción irremediable. Muy bien. La muerte para un hijo de Dios tiene remedio al retorno del Señor Jesucristo. Pero si el adversario obstruye a un hombre natural, es decir, una persona de cuerpo y alma, y logra que no renazca del Espíritu de Dios, entonces, si esa persona muere, morirá entonces sin remedio.
no resucitará al momento del retorno de Cristo. Mateo 18, versículo 14, dice: así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se apolumi uno de estos pequeños. Es decir, que la voluntad de Dios no es que se pierdan irremediablemente las personas. Él quiere que la pérdida actual del hombre natural se remedie con renacer del Espíritu de Dios, haciendo lo que habíamos hablado hace un rato, que es confesando y creyendo lo que dice Romanos 10:9. Entonces, el Padre Celestial siempre hará lo que pueda para que las personas renazcan sin forzar la libre voluntad de las personas. Primera Timoteo capítulo 2, muy claro aquí. Dejen una marca acá en Mateo porque regresamos en un rato. Acá justamente en Mateo 18 vamos a regresar. Pero quiero que vayamos un ratito a Primera de Timoteo capítulo 2. Ahí en el versículo 4, refiriéndose a Dios, dice: el cual quiere, Dios quiere, que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Tremenda simpleza de la maravillosa palabra de Dios. Cuando una persona renace del Espíritu de Dios, es salva. Está en la mano de Dios y no puede ser arrebatada de allí. Entonces, la acción inteligente de los hijos de Dios para no ser hurtados es ir al conocimiento de la verdad y andar en ella. Porque Dios quiere ambas cosas, que la persona sea salva y que venga al conocimiento de la verdad. Esa es la acción inteligente, ir a la palabra de Dios y andar la palabra de Dios. Bueno, ahora si revisamos donde dejamos la marca, Mateo 18, esta vez en el versículo 11, dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había apolumi. Claro como el agua, porque a medida que vamos avanzando, vamos acumulando escritura y vamos acumulando conocimiento y entendimiento acerca de esta palabra apolumi. Si no hubiese venido el Señor Jesucristo, aquellas personas perdidas no tendrían salvación. No habría solución viable. Si bien es cierto que el amoroso Padre Celestial proveyó para que recibieran salvación por fe, eso no era posible en el Antiguo Testamento con la simpleza de hoy día, gracias al trabajo de redención completo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso los creyentes del Antiguo Testamento esperaban la venida del Señor Jesucristo, para que la prometida redención de Dios del estado en el que nos dejó Adán se hiciera concreta y en el futuro ellos también pudieran habitar sobre la tierra en el reino de Dios prometido por sus santos profetas en todo el Antiguo Testamento y recordado por otro profeta de Dios, nuestro querido Señor Jesucristo, registrado en los Evangelios. Sigamos en Mateo, pero vamos al capítulo 9, por favor. Mateo 9. Dice el versículo 17: ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se apolumi. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Un odre es algo parecido a lo que hoy día es la bota. Sí, en algunas regiones de España y muy probablemente en muchos otros países es una bolsa hecha de cuero con un pico donde generalmente le ponen vino. Era de cuero de animal que estaba cocido y bueno, y ahí guardaban el vino. Eso era el odre. Bueno, muy bien. Cuando el odre estaba viejo, se le escapaba el vino, lógicamente. Y desde ya, al escapársele el vino, entonces se volvía inútil y no pudiendo ser reparado, se lo desechaba sin remedio porque se deterioraba el cuero por acción del alcohol o lo que fuera, se deterioraba, perdía el vino. Ustedes se imaginan, un odre que no pueda contener el vino, lo tiraban, simplemente se perdía sin remedio.
Entonces, apolumi no se usa solamente cuando la persona no va a renacer del Espíritu de Dios. Apolumi es más bien perderse uno o perderse algo o morir o ser desechado irremediablemente, sin remedio, sin que se pueda solucionar, sin que se pueda volver hacia atrás, como la pérdida del dedo. Se saca este dedo, se desecha de alguna manera lógica y biológica, y entonces ese dedo ya no puede regresar acá. Regresa otro que lo reemplaza, pero no es el dedo que estaba. Ese fue una pérdida irremediable. Bueno, lo mismo con estos odres cuando se ponían viejos. 1 Corintios capítulo 1, por favor. Para las personas que no son renacidas del Espíritu de Dios, las cosas que tengan que ver con nuestro Padre Celestial le parecen locura. Como quizás nos hayan parecido locura al principio a nosotros algunas de las cosas tan maravillosas en las cuales nosotros estamos tan firmes ahora y creyendo y estamos convencidos y hablamos de esas cosas a las personas, antes cuando nos las hablaron por primera vez eran tan maravillosas que decíamos no puede ser verdad. Bueno, caramba, sí estamos viviendo en esas cosas, creyendo esas cosas y sí son verdad. Bueno, 1 Corintios capítulo 1, el versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se apolumi. ¿Ven? Es locura para los que se apolumi. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Para nosotros, la palabra de la cruz es poder de Dios, porque Dios lo sacó de ahí, ¿eh? Dios cargó sobre él y todos nuestros pecados, lo logró y pagó con eso nuestro Señor Jesucristo por todas nuestras deudas que teníamos con Dios y ahora estamos en paz con Dios. Estamos totalmente, somos sus hijos, así de mucho en paz estamos con Dios. 19 dice, pues está escrito, apolumi la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Acá es que lo destruirá totalmente en algún momento. Lucas capítulo 13. ¿Ven cómo vamos entendiendo a medida que nosotros vamos avanzando en el estudio? Lucas capítulo 13. Versículo 1 dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, antes, si no os arrepentís, todos apolumi igualmente. Espere un segundito, seguimos leyendo. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos apolumi igualmente. No era un tema de quién había pecado, quién no, o quién más, o quién era culpable, quién no había sido culpable, en fin. Era un tema de arrepentirse. Acá lo que enseña el Señor Jesucristo, el que no se arrepiente, apolumi. Así es. Romanos capítulo 2. Qué bueno. Romanos capítulo 2. Versículo 11. Dice que no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también apolumi, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Marcos capítulo 4. Marcos 4, versículo 38. Refiriéndose a Jesús dice, y estaba en la popa, Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, no tenés cuidado que apolumi. Recuerden, yo uso apolumi porque acá probablemente sea una inflexión diferente, pero es una palabra asociada y yo les doy apolumi para no complicarnos la vida, pero eso es para que entendamos mejor. Bueno, pues bien, a los ojos de los discípulos, ellos le dijeron, le dice, no tienes cuidado que apolumi. A los ojos de los discípulos, esta tempestad, porque a eso se refiere,
era sin solución. Y digamos que su naufragio en su mente era inminente. El Señor Jesucristo despertó, reprendió a la tempestad y luego los reprendió a ellos por no haber creído. Pero los discípulos evidentemente pensaron que de esa no salían con vida. Para ellos la situación no tenía remedio. Por eso está usada aquí la palabra apolumi. Obviamente, sí tuvo remedio, porque Jesucristo despertó, calmó a la tempestad y bueno, y siguieron haciendo sus cosas, ¿no es cierto? Entonces sí tenía remedio, pero en cuanto a la visión que ellos tenían de tempestad, debe haber sido una cosa bastante grande. Bueno, ellos dijeron, ¿no tienes cuidado que apolumi? Bueno, sí tuvo remedio, pero para ellos obviamente en su mente no, por eso se usó esa palabra. Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, capítulo 13. En el versículo 31 comenzamos a leer donde dice, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciendo, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y decid a aquella zorra. ¡Qué divino nuestro Señor! He aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta apolumi fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Bueno, muy bien. El Señor Jesucristo era profeta y dice aquí que cuando se levantaba un profeta de Dios, moría en Jerusalén. Ojo, esas muertes de los profetas no eran sin remedio, la situación lo era. Profeta que se levantaba en Jerusalén, profeta que moría. Si el profeta era de Dios, entonces va a ser resucitado en el futuro cuando Cristo venga con nosotros. Así que la muerte del profeta es remediable. Por eso la muerte de un profeta de Dios no era sin remedio. Lo que era sin remedio era la situación. Que había un profeta en Jerusalén, lo mataban. Esa situación era sin remedio. Esa circunstancia era sin remedio. No era sin remedio la muerte del profeta. Ojo con eso, porque la muerte del profeta sí tiene remedio. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro 3, versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno apolumi, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué tremendo registro de la palabra, bien clarito ahora que entendemos lo que es apolumi, ¿no? No se puede ser más claro en lo que respecta a la voluntad de Dios. Su deseo es que nadie perezca sin remedio. Por eso es un plan de redención que llevó a cabo su Hijo Jesucristo, con el que uno se beneficia simplemente haciendo lo que dice la palabra de Dios en Romanos 10:9. Ahora vamos a la parábola del Hijo Pródigo, o la así llamada del Hijo Pródigo, que mejor, ahí en Lucas 15, que mejor sería llamarla la palabra del Padre perdonador, la parábola del Padre perdonador. Lucas 15. Acá también vamos a ver la palabra. Versículo 17 dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí apolumi de hambre. Bueno, muy bien. En el estado en que él se encontraba, por su propia voluntad y irreverencia, falta de respeto al padre, desobediencia, lejos de la protección de su padre, estaba muriendo de hambre sin que pudiera hacer cosa alguna al respecto. Ahí en esa situación su hambre era
irremediable. El problema tenía remedio, pero al lado de su padre, pero donde él estaba, fuera, lejos de su padre, era irremediable. ¿Lo ven? Es importante establecer estas diferencias. Mateo 26. Versículo 52. Dice: entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar. Esta es la oportunidad en donde Pedro le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, apolumi. Bueno, no significa aquí necesariamente, en realidad no significa aquí perecer o morir sin remedio. Lo que más bien es sin remedio es el principio. El que tome espada, a espada perecerá. Parecido a dos frases que para nosotros son más o menos comunes en estos días. Una que dice: el que a hierro mata, a hierro muere. Otra que dice: la violencia engendra violencia. Es decir, no hay ninguna otra. Si hay violencia, esto va a engendrar más violencia. El que a hierro mata, a hierro muere. Le pasa a la persona lo que, son frases. No estoy diciendo que necesariamente signifiquen o contengan verdad bíblica. Son frases que se usan. Y entonces acá dice: el que toma espada, a espada apolumi. Entonces, lo que es sin remedio, de nuevo, es ese principio, esa ley, si usted quiere, que el que tome espada, a espada apolumi. 1 Corintios, o sea que si matan con una espada a un hijo de Dios, esa muerte tiene remedio. 1 Corintios capítulo 8. En el versículo 11 dice: y por el conocimiento tuyo se apolumi el hermano débil por quien Cristo murió. Bien, en el contexto de 1 Corintios 8, el tema tratado es la ofrenda ofrecida a los ídolos. Dice hermano débil. Si es hermano, entonces es hijo de Dios, y los hijos de Dios no pueden perderse en el sentido de no resucitar. Más bien, por el mal ejemplo dado por el hermano fuerte, es decir, uno con mayor conocimiento, no necesariamente uno de mayor edad, el de menor conocimiento, o sea, aquí el hermano débil, tropieza. Aquí lo que es sin arreglo es la situación, el principio, no la muerte o la pérdida de aquel hermano. Es como la ley de la gravedad, siempre se cumple. No hay acepción de personas, aquí tampoco. Eso es lo que significa, eso es lo que quiere decir. Regresamos a Juan, donde estuvimos tanto en estas dos partes. Juan capítulo 6. Fue maravilloso todo lo que nos brindó Juan 6, Juan en general, todos los que hemos visto, Juan 10, Juan 8, ahora Juan 6, Juan 11 estuvimos también. Juan 6 en el versículo 27 dice: trabajad no por la comida que apolumi, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. El contexto aquí es una ocasión en que el Señor se encontró en el mar de Tiberías con una gran multitud a la que dio de comer con muy escasa comida, con muy poca comida les dio de comer. Aquellos que fueron favorecidos con ese milagro le siguieron a causa justamente de eso, que le dieron comida gratis. Entonces el Mesías los insta a que trabajen por una comida de superior categoría a aquella que habían recién tomado. Toda comida que va a dar al sistema digestivo se procesa en el cuerpo humano. Este es el que recibe los beneficios de haber comido y le da la utilidad que corresponde. Lo reparte en el cuerpo como, el laboratorio del cuerpo tan bien diseñado lo reparte, ¿no es cierto? Con todo como lo diseñó Dios. Finalmente, parte del alimento se desecha, es decir, todo se recicla. Uno come, por ejemplo, un durazno y en el proceso digestivo el durazno como tal desaparece, se transforma en alimento. Eso
es irremediable. Ese durazno ya no es más durazno, no existe más. La otra comida, la espiritual, la palabra de Dios, vive y permanece para siempre y tiene beneficios que permanecen por toda la eternidad. Entonces, la comida que comemos, apolumi, definitivamente. Desaparece la comida y se transforma lo que quedó de la comida. Pero la palabra de Dios no apolumi para nada. Vive y permanece para siempre, por toda la eternidad. Hoy es muy común escuchar la frase que lo único que no tiene arreglo es la muerte. Es verdad desde el punto de vista del hombre, pero cuando la persona renace desde el punto de vista de Dios, la muerte tiene solución al momento del retorno del Señor Jesucristo, no antes. El ladrón entonces intenta hurtar, matar y destruir toda vez que la persona le dé cabida en su vida. Él hurta y mata cuanta vez le sea posible a hijos y no a hijos de Dios. Y a gente que no es hija de Dios. Pero a los hijos no nos puede destruir. Es decir, no puede matarnos sin que esa muerte tenga arreglo posible en el futuro. Los hijos de Dios seremos contados entre los transformados al momento del retorno de Cristo, porque ¿saben una cosa, damas y caballeros? El Salvador regresa por nosotros.